Regresamos, licenciados. No, estoy recibiendo un mensaje de Carlos, dice que no va a poder asistir. También la magistrada acaba de mandar un mensaje al grupo en el mismo sentido. Y teníamos pendiente, bueno, la reflexión de por qué se iba a establecer la CIVIA en el texto de grooming, si mal no me equivoco. Sin embargo, lo iba a exponer Carlos, ¿no? Esa parte. Y luego también teníamos pendiente saber si lograron contactar a la persona. No pudimos lograrla contactar para esta semana, pero probablemente para la siguiente. Okay. Entonces, no sé qué les parezca. Digo, si tienen alguna propuesta en relación con grooming, o la dejamos pendiente de esos dos puntos, porque tenemos que definir lo de la CIVIA y tenemos que explorar el derecho al olvido ya para cerrar el grooming. Entonces, yo creo que no tiene caso, a menos de que traigan alguna observación específica respecto a la redacción, pasar de continuar con el grooming y pasaremos al siguiente tema, que es la de violencia digital. ¿O tiene alguna observación? ¿Alguna duda? De ese texto yo no lo conozco, porque como yo estaba afuera, ese lo vi en la sesión anterior, ¿verdad? Bueno, lo que pasa, el de la primera columna es el que ya había acordado la mesa hace tiempo. Sin embargo, existieron dudas por parte del CEDEM. Bueno, no dudas, sino que tenían unas propuestas alternas por parte del CEDEM. Se expusieron y son estas, las de la columna del medio. Y concluimos en la sesión pasada de la mesa más o menos esta redacción, quedando pendiente la pena, evidentemente. Sin embargo, la incluimos por cualquier circunstancia, que va a ser la pena. Yo aquí le establecí un mínimo, licenciada, porque nada más venía 300 días de multa, pero tiene que existir un mínimo y un máximo para darle la oportunidad al juzgador en base a los criterios de individualización, establecer la pena, la sanción, y le puse días multa. Pero esto fue la principal propuesta, que debe someterse a un tratamiento integral especializado la persona. Si te fijas, tenemos ya 3 sanciones: la corporal, la multa y el sometimiento a una. Nada más en esto varía. Sin embargo, si te fijas, nosotros nada más hablamos que con fines lascivos se realice la conducta, pero el CEDEM proponía que se utilice la manipulación, la coacción, intimidación, es decir, una serie de verbos complementarios. Y ahí es donde estaba la discusión. Por un lado nos decía Carlos que se realizó toda una reflexión para dejar en claro que la lascivia era el verbo adecuado y no introducir todos estos complementarios. Por eso, digamos, esperamos la exposición de Carlos. Así es. Ese me lo puede... Claro. ¿Contiene una copia? Sí. Entonces, si gustan, lo dejamos ya pendiente, ¿no? Entonces, ya tenemos listo sexting, ya tenemos listo con independencia de la pena, sexting, ya tendríamos listo grooming, entrecomillado, ya nada más falta violencia digital. ¿Es correcto?
de estudiarla. Ya lo habíamos visto incluso. Ajá. Incluso llegó la diputada Marisela Sáenz. Ya el último cuando lo estuvimos abordando. Ok. De hecho, yo estuve revisándolo y me estuve metiendo en la Ciudad de México para tratar de localizar la iniciativa de la iglesia, pero no la pude localizar únicamente como que referencias y luego en la página no la pude localizar únicamente en la noticia y también pues me faltó tiempo, ¿no? Para poderla localizar únicamente digamos como noticias indirectas, ¿no? Por ahí, y eso lo estuve estudiando, pero no pude localizar el texto para ver la exposición de motivos, porque entiendo que hicieron una reforma, o sea, pretenden hacer la reforma a la ley de derecho a la mujer a una libre de violencia, la ley general, creo que por ahí va, y luego al Código Penal, pero no pude localizar, me faltó información de cómo la presentaron, bajo qué nombre o cómo, ¿sí? Y meterme un poquito más a la página del Congreso para poder ver la exposición de motivos y hacer una comparativa, ¿verdad?, con esta iniciativa que se presenta y con la que presentaron allá. Entiendo que hicieron un dictamen y lo aprobaron, pero nomás se quedaron hasta ahí, porque hasta el momento, tengo entendido, no se ha hecho la reforma al Código Penal ni a la ley general de acceso a las mujeres. Entonces creo que está pendiente. Creo que se aprobaría el 3 de diciembre, pero no más hasta ahí. Entonces ya no pude localizar un poco más de información, y si bien localizo otras páginas que está publicada en la página del gobierno de la Ciudad de México, no está todavía concretizada, entonces sí me faltó más información y para poder pues ver cuáles fueron los argumentos de ellos, y si hay, también encontré unas críticas, ¿verdad?, una crítica a esa ley, ¿sí? Y también unas críticas a favor de esa ley que se pretende llevar a cabo, esa reforma. Entonces digo, no, me faltó tiempo de estudio para el delito de violencia digital, sí. Entonces sí batallé un poco para localizarlo en la página, aparte que no conozco la página y no está como la de nosotros, es diferente. Claro. Sí, entonces no estoy familiarizado con la página y sí batallé un poco para localizar la parte que me faltó tiempo. ¿Qué habían visto, Lick? Porque yo sí no estuve presente en esa reunión. No sé si llegaron a algún acuerdo, si... En realidad, no, ¿verdad? No, de hecho solo fue de que hablamos que necesitábamos tiempo para estudiarla y que no sería oportuno sacarla en ese momento. Pero realmente fue lo único, ¿verdad? Y de todo eso yo incluso manejé que algunas cuestiones ya están incluso sancionadas. Sí, lo que ha manejable, que es que al final en el documento viene, o sea, bueno, está así, ¿no? Pero hay una serie de párrafos de los cuales al desmenuzarlo encontramos que algunos tipos penales ya están contemplados en la legislación de nosotros. Entonces era algo así como que repetitivo y le faltaba mejorar la redacción, sí ser así como que más concreto y sí hacer como una comparativa. Creo que, no sé si alguien propuso hacer una comparativa de los tipos con este delito para sacar algo así como más así, más a fondo, más técnico, ¿sí? Pero no me acuerdo quién la iba a elaborar. Sí, creo que por ahí. ¿Usted? Si mal no recuerdo, creo que yo. Entonces ahí creo que nos quedamos, digo, porque yo hice anotaciones en la vez anterior, ¿sí? Aquí las tengo listas, entonces por eso me lo recuerdo, ¿sí?
porque ya casi al final del documento viene una serie de los incisos, del 1 hasta el 7º, ¿sí? No hasta el 9º. Entonces de ahí era donde estábamos sacando que ya, de hecho hasta hicimos ya un análisis un poco más a fondo con el código, qué artículos, porque aquí yo los apunté, ¿sí? Y ahí nos quedamos. ¿Sí? A propósito de lo que decía la licenciada Mosqueda, ¿qué fue lo que investigó Lincia? Que en México ya estaba legislado, que fue ya, bueno, ellos se basaron conforme a la ley Olimpia, algo así, ¿no? Limpia. Sí, de hecho. Y la pena creo que de ellos era de 6 años, creo. Es de 4 a 8. ¿Sí? Sí, de violencia digital 4 a 8. O sea, la propuesta, por eso decía que yo no encontré que ya está reformado. ¿Sí? Únicamente estaba, digamos, el dictamen, pero está integrado. Entonces apenas de 4 a 8 años. Cuando, y es que no lo encuentro aquí en mis documentos, probablemente lo dejé en la oficina. Lo que pasa es que cuando empecé a hacer ese comparativo sobre la denominación de sexting, tuve que estudiar de todos los códigos que han regulado este tipo de conductas, los delitos relacionados con violencia digital. Entre ellos iba el grooming y el Sexting. Pues es sexting. Sí, Así es. Y vi muchas similitudes, evidentemente, con esta propuesta. Sin embargo, la propuesta que estamos hoy analizando, ya vemos contemplado el grooming, el sexting e incluso otras de carácter sexual que tenemos en nuestro código. Entonces, digo, con mucho gusto, ahorita lo busco, ese comparativo, y se lo mando. Y el otro con el de violencia de la ley Olimpia, ese no lo hice, pero lo hago inmediatamente, no por mucho tiempo, y se lo reenvío. Sin embargo, no sé qué les parezca entonces, para aprovechar el tiempo, la hora, y vamos analizando esta redacción y anotando nuestras inquietudes. A menos de que tengan alguna otra propuesta, ¿no? Es esta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, licenciados, licenciadas? Bien. Comete el delito de violencia digital las personas que mediante actos instigados o agravados en parte o totalmente por medio del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, plataformas de redes sociales, sistemas de mensajería instantánea o correo electrónico o cualquier otro similar, que causen un daño psicológico o emocional, refuercen los perjuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y privada de la víctima, y pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física. Como que está muy complejo, ¿no? Muy... Como por ejemplo en la parte de actos instigados o agravados en parte o totalmente. Sí, yo también no entiendo. Actos instigados o agravados, en parte o totalmente. ¿Y qué es lo que pretende tutelar realmente esa primera parte? ¿Saben que sería como la dignidad? ¿La que perdón? Como la dignidad, o sea, el perjuicio que tiene la víctima. Dentro de la exposición de motivos mencionan 6 tipos de violencia: violar la intimidad, sembrar rumores falsos, crear perfiles falsos y usurpar identidad, denigrar a mujeres, acechar o espiar actividad virtual,
acosar o amenazar mediante diferentes medios y formas con el fin de intimidación. Pero insisto, que no, a propósito de la redacción, me parece que muchas de estas conductas que se plantean ya están previamente legisladas. Por ejemplo, que causen un daño psicológico o emocional. Bueno, lo he mencionado en reiteradas ocasiones, estamos hablando del tipo penal de lesiones. Y también, como comenta la licenciada, me parece muy ambiguo esto, actos instigados o agravados en parte o totalmente. Incluso una cuestión que me llama mucho la atención, se plantean barreras a la participación en la vida pública y privada y pueden conducir a formas de violencia sexual. O sea, ¿vamos a sancionar una conducta futura? ¿O cómo? ¿Algo que puede ser? Sí. ¿Que no estamos en presencia de un derecho penal de hecho? Eso es lo que me da mucho la atención. Amén de lo que se establece en el segundo párrafo incluso. Comparto pública información íntima de otros privados, bueno, es un delito de revelación de secretos. Y más adelante viene, o que pueden conducir a formas de violencia sexual, que no es lo que ya habíamos visto respecto al sexting. Que de hecho también, por ejemplo, en las fracciones que manejan, que yo también tenía esa idea de que ya estaba el sexting, pero si leemos las fracciones, realmente no está, o bien, como se pretende que, oye, nuestro tipo penal ya está como sexting, porque queda confuso y no sé si ya lo están incluyendo o realmente no está. O sea, porque ya en las fracciones realmente no viene. A mí me parece, por ejemplo, así como está la redacción, que en el primer párrafo es meramente un concepto. ¿Por qué un concepto? Porque si nos fijamos, no fija una pena, no tiene pena. Y cuando leemos los subsecuentes párrafos, ahí sí establece las penas. ¿Sí? Sí. Entonces, como que parece ser que es un mero concepto. ¿Sí? Sí, así como que se deja ver, ¿verdad? Una introducción. Sí, como una introducción y luego ya hace La declaración política y luego ya se... ¿Sí? Sí, Sí. así como que se mira, ¿verdad? Sí, porque nos dice que es mediante el instigamiento, bueno, mediante actos instigados o agravados, que tendremos que definir qué se entiende por actos instigados o agravados. Por medio de la tecnología. Y luego entiendo que dice que refuerzan los prejuicios, me imagino que son prejuicios, ¿no? Refuerzan los prejuicios. Porque en el segundo párrafo ya dice causar pérdidas económicas o causar daño psicológico, emocional, prejuicio, daño. Entonces entiendo que es un prejuicio, ¿no? Refuerzan los prejuicios. Sí, de hecho es eso. Mediante actos instigados por medio de cualquier tecnología, debe causar un daño psicológico o emocional. Daña la reputación, causa pérdidas económicas y plantea esas barreras de participación pública y privada. Pero en realidad es una declaración, como dices, ¿no? Sí, o sea, yo lo entiendo como un concepto, meramente un concepto, no como un tipo penal, ¿no? Porque no... Sí, también lo hace como que viene el concepto y lo abajo ya pone como en sí el tipo penal. Ya cuando se señalan todas las fracciones, como que, bueno, entonces ya pusimos cuáles son los conceptos, ahora sí cuáles se van a sancionar. Sí, así se entiende, ¿no? O sea, como que fue una introducción y luego ya se va así. Pero si vemos, por ejemplo, en la reforma, en la exposición de motivos, si bien trata de establecer un tipo penal, pero no hace referencia a la ley de acceso a la ley de violencia de nosotros para establecer el concepto dentro de los tipos de violencia que existen y incluir ese ahí. O sea que sería más propio
¿sí? Y luego ya partir o añadir ese concepto de qué se entiende por violencia digital y luego ya irse al tipo penal y establecerlo ahí, pero definiendo acá como se enumera qué tipo de violencia existe para no dejar el tipo penal tan, digamos, sin un antecedente refiriéndose a la ley, que ahí están referidos todos los tipos, y luego ya llegar en concreto al tipo penal y establecer ahí por supuesto, ¿no? Como un complemento a la ley en cuanto a sus conceptos. Entonces, a ver, según entiendo, que estás Para poderlo desmenuzar de ahí, hasta poder sacarlo desde ahí, de esa propuesta, y de dejarlo donde debería de estar, ¿no? definir violencia digital Definir violencia digital y luego establecer los supuestos punitivos. Sí, exactamente. Y ya definiendo los supuestos punitivos que no choquen con otros tipos penales que ya tenemos establecidos, sino ya sacar un tipo penal ya muy depurado, por decir así, ¿verdad? Así. Ahora, violencia digital, ¿tú lo definirías en el Código Penal o en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia? Bueno, la definición en la ley de una vida libre de violencia. ¿No crees que sea más adecuado si vamos a definirlo en el Código Penal para que aplique no nada más a mujeres, sino también a hombres? Porque la violencia digital también se da en... Ok. Lo que pasa es que si vemos la iniciativa, ¿verdad? Sí. Pero así viene. De hecho, la ley única nace por esta persona que se va a conocer y lanzó esa propuesta, ¿verdad? Para reformar unos tipos, ¿verdad? Pero tiene una idea de género, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo, ¿no? Y esta iniciativa pues también va en ese sentido, ¿no? Por eso yo me inclinaba por ahí, pero es cierta la observación que hace. Digo, Es la indeterminada. sabemos que hay más víctimas mujeres que hombres por este tipo de conductas, pero no por eso. Pero no es por eso es exclusivo. También a mí me llama mucho la atención en ese segundo párrafo la penalidad de 8 a 11 años de prisión, se me hace muy elevada. De 8, sí. Bueno, entonces, esta parte o este concepto sería adecuado hasta ahorita, definiendo en el Código Penal. Evidentemente, sería el adecuado. Lógico es que ahorita no podríamos tomar una determinación sobre la definición, tenemos que documentarnos. Sí, pero Sí, sí, está muy confuso, involucra muchos. igual el segundo párrafo no me queda claro. Por eso. Primer párrafo de definición. No es sexting. No es sexting. Lo que yo digo. A quien por cualquier medio, ya sea impreso, grabado, digital, por medio de las tecnologías, bla, 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 difunda, comparta o publique información íntima o datos privados que afecten la vida de la víctima. Que la verdad de ese párrafo que tenemos de sexting, pues es mucho mejor que tenemos nosotros de sexting, porque ese párrafo, a mí, bueno, a mí me causa confusión, porque realmente no estamos hablando de sexting,
otra observación yo voy a hacerle. En el estado de Baja California presentaron una iniciativa para reformar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y ellos establecen dentro de dicha ley el concepto de violencia digital, y propiamente el primer párrafo de esa iniciativa es propiamente el mismo de Baja California. Entonces, sí, más o menos sí cobra sentido el hecho de que quieren establecer un concepto, porque se están copiando, si este es un copy-paste de allá, de aquella ley, aquí al tipo penal. Y luego de ahí ya parten a hacer sus tipos penales y su penal. ¿Sí? Entonces, si lo leemos, es igualito al de Baja California. La única diferencia que encuentro aquí con sexting es no en causar las pérdidas económicas, porque aquí el sexting no exige algún método de reenvío por cualquier medio, ¿no? Divulgue la información de contenido erótico o sexual. Entonces, si es impreso, grabado, digital, pues no interesa al sexting. Igual, las tecnologías de información, plataformas sociales, correo, difunda, comparta, publique, pues es la difusión entra en cualquiera de estos dos verbos. Información íntima o datos privados que afecten, información íntima o datos privados, pues podría existir información íntima o datos privados distintos a los de carácter sexual. Que pues es lo que es la esencia del sexo, que son esos mensajes eróticos o imágenes, pero que sí sentidos también. Creería necesario, porque yo encuentro esas dos diferencias, que es esta, que pueden existir información íntima distinta a la sexual. Sí, pero que no sería sexo. Y Porque ese párrafo yo lo veo más como con otra fracción que viene abajo, que señala eso sobre, por ejemplo, que llegaron a hackear tu teléfono y extraigan esa información privada y la publiquen, pero no necesariamente de contenido erótico, que eso es lo que viene en sexting, sino esos datos privados que tú tienes. claro. Ahora, eso nosotros no lo tenemos regulado. Tenemos regulado la intervención de comunicaciones, Sí, pero eso no. pero no es extracción. Bueno, esa extracción sería intervención de comunicaciones. Me parece que eso que están hablando es un tipo penal especial de la ley de comunicaciones. Que realmente como lo manejan ahí, podría ser eso, pero no, yo al menos no lo veo tal cual como sexting. Sí. Pero Ya, comparte. estaba checando. A ver, no sé si podamos, exacto, 326, 327, 327 bis.
año económico está ahí en el 327. Sí, por eso decía que es, o sea, que yo viendo esta iniciativa de violencia digital, para mí no está incluyendo el sexting, porque realmente no hace referencia a lo que es la esencia del sexting, sino como a otros delitos, y que como que más o menos lo oponen, pero pues realmente no es sexting. Entonces, tal vez, a ver, voy a pensar en voz alta. En el segundo párrafo de violencia digital dice que voy a obtener esta información íntima, la voy a divulgar y debo de causar un daño. ¿Es correcto? Sí, ¿no? En la violación de correspondencia nada más habla de acceder a esa información sin autorización, sin divulgar y sin causar el daño. Así es. ¿Cree prudente tal vez algún agravante para satisfacer esa porción? ¿A cuál delito es la referencia de violación? De violación de correspondencia. Lo que pasa es que, Mira, mira, abajo viene en el 27, en el segundo párrafo, dice quien revele, divulgue, utilice. pero habla de una comunicación privada, una intervención de comunicaciones. Pero una intervención de comunicaciones es entre... Podemos entrar al 170 o verificar el 177 del Código Penal Federal, por favor. Pero ahí estamos hablando otra vez de comunicaciones privadas. Como correspondencia. Para intervención de comunicación, Pues vamos a por cualquier medio, ya sea impreso, grabado, digital o de las tecnologías de la información, cualquier medio. Plataformas de redes sociales, correo electrónico, sí, pero difunda. A ver. pero yo no lo vería como tal cual como una intervención. Es que en esta reacción no importa si interviene o lo obtiene, o bueno, el medio que Intervenga. intervino la... Sí, es lo que decíamos, que tal vez eso sí no lo tendríamos, porque lo que tenemos sí es como... Pero la intervención es este tercero, ¿no, licenciado? Yo así lo veo. Una intervención de comunicación es un tercero que se mete en una comunicación entre dos partes. Intervengo esa comunicación privada cuando no tengo derecho a hacerlo. O se hackeó una cuenta de correo electrónico, O hackeas una cuenta de correo electrónico. ya estoy interviniendo. Sí, porque está existiendo comunicación entre varias partes. Ok, a ver, deme chance, si no los convenzo. Bueno, que también obtener información íntima, por ejemplo, introduzco el teléfono de alguien y descargo todos los mensajes de WhatsApp. ¿Te casca tu teléfono? Estoy interviniendo una conversación entre dos personas. ¿O no? Hackeó el teléfono de
X persona, estoy interviniendo. Pero, por ejemplo, O sea, a ver, tengo duda. Forzosamente tiene que, o sea, tiene que haber un tercero para que exista esta intervención, o sea, o no necesariamente tengo que ser el tercero para. No necesariamente. ¿sientes este pizarrón? Tenemos un marcador. Déjame ver tu canción. Gracias. Una canción ahí. Y el 207 del Código Penal del Estado. Hola, amigo. Sí. ¿No sería revelación de secretos? Secreto suyo ahí. A propósito y en relación con el, ¿qué decíamos? 200, no sé qué, del Código Penal Federal. 177. Sí, y aparte no. Gracias. No refiere cómo obtiene esa información en el segundo párrafo. Lo único que le interesa al segundo párrafo es la divulgación de la información íntima y que causa un perjuicio a la víctima. Sí, no dice de dónde la extrae. Ajá. Únicamente la difusión en un medio digital y con un objeto de causar un perjuicio, un daño y ya está. Sí, no importa si se la concedió o la intervino o... Pero esa revelación entonces, ¿creen que se encuentre satisfecha ya con nosotros? Híjole, es que... Es muy complicada toda la relación. Y para mí, ¿cómo está ya está legislada? Para mí. Digo, me queda claro que está el sexy. Ujú. Para todos aquellos datos de contenido sexual erótico. Pero lo que estamos analizando es aquella información íntima que afecte a la víctima que no tenga el carácter sexual o erótico. Así es. Entonces, digo que también puede revelar una conversación íntima sin tener un carácter sexual. Y que eso no entra en el sexo. Exacto. No podría. Exacto. Pero de igual manera afecta a tu intimidad. Ajá.
está aquí que en revelación del secreto. Buenos días. Que por cualquier forma haya conocido. La contextualizo. Sí, gracias. ¿De dónde nos acompaña, perdón? ¿Sabe que vino buscando a los que dirigen la Comisión de Seguridad y Justicia Sí. para apoyo en una tesis doctoral? Y me pasaron acá y yo creo que a lo mejor no. ¿Vino qué, perdón? De la Comisión de Seguridad y Justicia. ¿De dónde? O sea, vino buscando a personas de la Comisión de Seguridad y Justicia. Porque quiero entrevistarlos, pero estoy escuchando los cambios en esto. Más bien vengo en materia de penal. Sí. Es mi interés, pero soy experta en medidas cautelares dentro del proceso penal. Entonces, ya me quedé, dije, bueno, están discutiendo de sexting. Bueno. Bienvenida. Gracias. Soy abogada litigante particular de aquí de Chihuahua Ok. y pertenezco a la barra de abogados también. Nada más que no tenía idea dónde pasar y le digo que se equivocaron. Yo creo que me dijeron, pásale al área de producción y yo muy obediente pasé, ¿verdad? Pues bienvenida. Si no les incomoda, si puedo No, para permanecer. nada. Sí, no se preocupe. Gracias. Digo, es que no nos exige el segundo párrafo cómo obtenga la información, solamente que se divulgue y que cause este perjuicio. Y yo creo que se satisface, tal vez reformando un poco introduciendo la intimidad. Existe un perjuicio en la intimidad. Digo, Si nos vamos al segundo párrafo del 327, también a quien revele, divulgue, utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas de una intervención de comunicación privada. Humilde opinión. y si lo regulamos en la parte de violencia digital, ahora les explico por qué. Estamos hablando de bienes jurídicos distintos. Sí, nosotros estamos hablando de la intimidad y aquí sobre las vías de comunicación. Pero habla también de información íntima o datos privados. Sí, claro. Bueno, pero el bien jurídico es distinto. Por ejemplo, aquí intervengan esas comunicaciones privadas y sin bla 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 las divulgue o utilice indebidamente. Sí entiendo el punto, pero me parece que no, esto ya está legislado. O necesitaría reforzarse más esto. Yo estoy de acuerdo, ya está legislado aquí y está legislado con la revelación del secreto, ¿no? Dependiendo de cómo obtenga la información. Es que si me dices, bueno, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Cuál es la información íntima? No, la intimidad de la persona. Y con la revelación de secretos no se vulnera. Claro que sí, Entonces, ese ahí es donde me genera duda, donde me causa ruido. por supuesto. ¿Cómo lo sustentan más estos de violencia digital entonces? Digo, pues, hablando siempre como abogado del diablo. Sí. Ahora, Y no nomás, y como ha dicho mucho precisamente las barras y colegios de abogados, ¿no? Es que no es legislar nomás por legislar y imponer sanciones nomás porque sí. Tenemos que ver si este tipo de conductas ya están previamente sancionadas. Y me parece que como está esta redacción ya está previamente sancionada, atendiendo los numerales que ya hemos compartido, ¿no? Sí, o sea, sería modificar lo de violencia digital para que no se confundiera
a tutelar y que, porque creo que está tan abierto que se presta a esto, o sea, que se presta a que pueda caer en cualquiera de estos Claro, porque tipos. igual, a lo mejor seguramente yo estoy equivocado, ¿no? Y es lo más seguro, pero me parece que a muchos nos generaría duda en cuanto al bien jurídico tutelar. Sí, y que es lo que eso es justo lo que está causando, porque está tan abierto y que ni siquiera importa cómo obtengas esa información que no se sabe qué bien jurídico realmente está protegiendo, ya sea la intimidad o la revelación o qué es lo que está protegiendo. O sea, tal vez sería modificar, o sea, la propuesta y que realmente quedara claro qué es lo que se está protegiendo y por qué no está realmente en la relación o en esa intervención de comunicaciones. Entonces, una humilde opinión y ya me saca. Digo, si estableciéramos esa redacción en violencia digital dentro de los delitos que atentan contra la intimidad de las personas, estaríamos estableciendo dos hipótesis punitivas para una sola conducta. Es decir, Y si hablamos de la intimidad, pues no está ya el sexting. Pero es que ahí no puede ser contenido erótico, o sea, puedes revelar cualquier otro contenido y no necesariamente tiene que ser erótico como en el sexting. O sea, ahí en esa propuesta... Y luego por eso entonces no está el de revelación de secretos. sí, pero... A ver, ¿dónde está? ¿Verdad? Los puse a pensar. Sí, porque me dices contra la intimidad, de acuerdo. Está entonces el sexting. Bueno, pero cuando no tenga que ver con sexting, bueno, entonces no estaríamos hablando de una revelación de secretos o un ataque contra las vías de comunicación, una violación de comunicación privada, violación de correspondencia. Es más, si yo se los cuento, si nos ponemos a abundar más en el uso y acceso ilícito a los sistemas y equipos informáticos y de comunicación. Sí, que lo que estábamos diciendo, que el bien jurídico tutelar es muy distinto en una intervención de comunicación, que realmente lo que pretende, quiero imaginarlo porque de verdad, o sea, para mí esa redacción se me hace muy confusa, que tampoco entiendo qué es lo que quiere proteger en esa redacción a la violencia digital, y que yo pienso que es en realidad la intimidad y sin hablar de sexo, o sea, porque no puede que no haya ese contenido erótico. De acuerdo, y por eso, si no estamos hablando entonces de contenido erótico, entonces hablamos de otro bien jurídico tutelado. Porque entonces a lo mejor la intimidad sexual, pero entonces es la intimidad per se. Pero me parece que está legislado, me parece. A mí también me parece con revelación del secreto, no tanto así con la intervención de comunicaciones, que pudiera darse también. Digo, porque no existe, no define el segundo párrafo algún medio como va a obtener esa información. Y aquí lo tenemos, en revelación del secreto es... El que por cualquier, ahí dice, ¿no? Por cualquier forma haya conocido. Así es. Y la intervención de comunicación es muy clara, ¿no? Cuando accedas a esa información, interviniendo la comunicación, se te impondrá tanto. Y si la divulgas tanto. Entonces, en todo caso hay que modificar la redacción y justificar el bien jurídico tutelado. ahora, inviolabilidad del secreto, pues también afectamos la intimidad, por lo mismo es un secreto, ¿no? Y tal es así que dice que por cualquier forma haya conocido, y tenemos la disyuntiva, o se le haya confiado. A lo mejor usted le cuenta un secreto a la licenciada Mosqueda, sí, pero yo a lo mejor no sé por qué, por cualquier cosa. Si usted quiere, porque me lo platicó y yo lo revelo, o me comparte una imagen, me parece que está sancionado y que no tenga que ver nada de índole sexual. Una opinión en contra. O no en contra, complementaria. Bueno, entonces estamos de acuerdo que este segundo párrafo se satisface
con sexting en cuanto a la revelación de contenido erótico sexual, y cuando no lleva este contenido se satisface con la violación del secreto. ¿Sí? Digo, para hacer referencia, sabemos que la ley Olimpia no es una ley propiamente, sino que son reformas que tengan que ver con violencia digital. Ahora, de las penas que maneja ese párrafo, Sí. son penas muy altas en relación con los tipos penales que acabamos de mencionar, que son penas muy bajas, ¿sí? En comparación con estas dos, ya tomando en consideración la agravante que de una persona menor de 18 años, de 8 a 11 años. ¿Sí? Entonces, sí, la proporcionalidad ahí también está bastante excesiva, me parece a mí, ¿no? En relación con otros tipos penales que sí inciden directamente con unos bienes jurídicos tutelados de mayor valor que que no tienen, digamos, tanta penalidad como que protege, que hasta ahorita no podemos determinar que bien jurídico tutela, es mucho mayor. Sí, de hecho, con esa reflexión quedaría sin efectos la propuesta del segundo párrafo. Pues tenemos sexting, incluso el sexting ya fue adecuado. Está aquí. Y se reformó este segundo párrafo. De 6 meses a 2 años. Y sí, es desproporcional. Sí. Sí, no, por completo, por eso yo creo que ya no tiene caso entrar a... La penalidad. Así es. Pasaríamos al siguiente artículo. Y ahí yo lo que veía es que aquí se pone, o sea, el fin, o sea, que el fin sea extorsionar o chantajear a la víctima. Entonces yo ahí también es lo que consideraba, para mí no es sexting, porque el sexting es que te cause un daño, o sea, sin importar si me estás chantajeando o me estás extorsionando con ese contenido. Entonces, Claro. Había una propuesta, ¿no?, del PRI sí. en ese sentido. El sexting te exige esta finalidad. No viene como finalidad el extorsionar o chantajear. Ajá. Pero lo permite. O sea, realmente como que queda abierto eso, pero no como un candado ahí que sea con ese fin.
hay una afectación a la intimidad, ¿no?, de la persona. Per se, por eso extorsiona. Pero que no el presupuesto es la amenaza del envío de la información y no el envío y luego te extorsiona. Sí, yo obtengo esta información de contenido erótico sexual y te digo, tengo esta información, si no me proporcionas tal cantidad de dinero o me proporcionas tal beneficio, la voy a divulgar. Sí, pero eso sería extorsión. Extorsión. Pero ¿qué caso tiene que yo divulgue la información? Y luego te chantaje con eso. Exactamente. Porque es lo que dice, quien envíe fotografías, quien envíe la información ¿Todo está mal? con el fin de extorsionar o chantajear a la víctima. Yo tengo mi novia que es Jennifer López. Sí, pues sí. Se vale siempre. Jennifer López me irá conmigo. Sí, yo sé que por eso le dije se vale que Jennifer López sueñe con usted. Y yo le mando a usted y le mando al licenciado imágenes, porque si es así, producidos por la víctima. Le digo, mira, ya le mandé fotos, licenciado y licenciado, Y son muy agradecidos. y están muy agradecidos. No entiendo, o sea, ¿cómo? Si ya, porque entiendo que ya se enviaron. Sí, dice que ya se enviaron. Entonces, ya me causa ruido. Sí, o sea, Ya se consumó el sexting, ¿no? Sí, ya estás afectando la intimidad. Ahora, aquí no dice que si es con o sin consentimiento, ni la forma en que se obtenga la información. O sea, tienes en tu poder esas imágenes de contenido erótico sexual, así es. Las divulgaste, pero las divulgaste con la finalidad de extorsionar y chantajear. ya no podrías chantajear porque ya la divulgaste a la víctima. Ya no la podría extorsionar, porque ya todo el mundo las conoce. Ya está afectando. Ahora, vamos pensando que tal vez se equivocaron en la redacción y que la finalidad sea el chantaje al que hacía referencia el revolucionario institucional, ¿no? Es decir, que sea el medio comisivo para no el medio comisivo, sino el medio para extorsionar a la víctima. O sea, que tenga la imagen tú, con consentimiento o sin consentimiento. Y la tienes ya la imagen, entonces después, ¿sabes qué? No quiero tanto dinero para no divulgar la imagen que tú me mandas. O sea, ahí sí entraría. Ahí sí. ¿Qué es lo que nosotros fue lo que nosotros pusimos? Pero Por favor, Es que revelarse. o Oye, favores sexuales. tengo tus imágenes, ahí sí. Si no me das unos centavos, Pero sí, entonces Por eso lo voy a exponer. Y ese ya es una extorsión. Y ese ya lo tenemos. Ahí en el 204. el problema es con este. ánimo de lucro. ¿Qué es lo que nosotros habíamos puesto en eso del sexting como modificaciones, que era agregar como un agravante, o sea, de que se usara esa violencia como chantaje para que no se publicaran esas fotos, pero sería como que ponerla tal vez en agravante como sexting y no tal como tipo penal. Si lo que sucede ordinariamente, si me dejas publico estas fotos, Ajá, si me demandas voy a decir esto. sí, que es lo que nosotros habíamos propuesto en el sexting, agregarlo A lo como un mejor. agravante. O quitarla cuando no sea con ánimo de lucro. La extorsión. Porque sí. No. Ahí. Ay, sí, no. Sí, porque por ejemplo voy a mandar esas imágenes como dicen, ¿no? Si me dejas. Si me dejas, o si no me haces caso, si ya no quieres ser mi novio, si no quieres ser mi novia, o sabes qué, sí, con eso pudiera caber. Digo, No hay lucro. se satisfacen las amenazas. Aquí están. Te estoy amenazando con causarte un daño. Ok, mi intimidad. Sí, claro, porque sexting pues, es esta revelación de contenido para que pueda hacer sexting. Y antes, pues, Que me envíe imágenes con el fin de chantaje. Con
Olvídese de esas redacciones, licenciado. Vamos a suponer la otra hipótesis. No. Tengo la información, te chantajeo para que no me dejes. Es una amenaza. Ujú. Pero tal vez se pudiera agravar la conducta, pero no del sexting, o probablemente del sexting. Ahora, estaríamos de acuerdo que la hipótesis se encuentra satisfecha. La hipótesis bien planteada, a que voy, a contrario censo, vuelvo a lo mismo, tengo la información y te estoy chantajeando con revelarla. Ese chantaje es una amenaza. Esa conducta ya se encuentra satisfecha por nuestro Código Penal, ¿no? Sí. ¿Habría necesidad de legislar el chantaje? Porque con el fin de extorsionar va implícito el lucro. El chantajear es una amenaza. Ajá. Yo creo que ya está contemplado, ¿no? O sea, de la amenaza y en la extorsión. Sí, 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 sí. porque ya está, La extorsión ahí está bien definida. pero en la amenaza ahí está a quien amenace a otro con causarle un mal en su persona o no lo derecho. Solo que ¿Vale? ¿Qué redacciones hicieron? Está la ardilla aquí. nada más que habla de las amenazas de ese vínculo o no derechos con los que esté. ¿Sí? Está bien. O sea, lo separa tanto que tienen un vínculo o están fuera de ese vínculo y ponen las dos hipótesis. No necesariamente tiene que haber una relación entre ambos. ¿Qué hace? Se ven cuando les llega estos casos de amenazas. Bueno, es que nos hemos enfrentado también a asuntos, que justo estaba hablando una compañera sobre eso, que muchas veces el Ministerio Público, cuando es a través de tecnologías, dice, pues bloquealo y ya no se da la amenaza. Entonces es como que está, o sea, es un proceso en que todavía en estos de comunicación y de tecnología todavía ponen muchas barreras, como pues no, si bloqueas contactos y haces esto, pues ya la amenaza o este chantaje, Ceso. pues ya, ya no se da. Pero sí se dijo. Pero Pero la conducta ya se dio. Pero es Ajá, un sí. delito instantáneo, ¿no? Entendiendo, ¿no? Ujú. Entonces como que son situaciones en las que, pero volvemos a lo mismo, es como que no está mal el tipo penal, sino como es este comportamiento, y la operatividad, que todavía nuestra sociedad todavía no entra como en esta parte de la tecnología. Pues yo lo veo satisfecho, tanto por extorsión así como por amenazas. Digo, te estoy amenazando con revelar esta información si me dejas. Sí, una vez revelado, pues ya es sexo. O dame tal cantidad de dinero Es extorsión. y no revelo esta información. Es extorsión. Y si le digo, ay, no estoy pensando cosas así. Sí, esa es la idea. ¿Qué cosa? Bueno, a lo mejor no es tan utópico. Le voy a decir a tu esposo, se lo voy a mandar a tu esposo. Es una amenaza. En honor, reputación, A tus hijos, causa, amenaza a padres. a los ciudadanos. Sí, es un mal en mi persona. Honor, bienes, derechos.
o hasta que esté ligado por algún vínculo, derechos de alguien más. O sea. Sí, si no sigues conmigo, voy a hablar con tu esposa. Le voy a mostrar estas imágenes. Es un chantaje, es una amenaza. Sí, o hasta tengo el contenido esto de tus hijos y si te separas de mí, pues voy a revelar lo de tus hijos. O sea, también es una amenaza y también entra como derecho de alguien. A ver, ¿qué sigue? ¿Están de acuerdo todos? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo, licenciada? Está igual que ustedes dándole vuelta porque a veces en la práctica en materia penal hay algunas conductas que ya las tienen ustedes previstas en ciertos tipos y luego me ha tocado que hay ministerios públicos que nos indican como incluso violencia familiar porque incluyen personas que tuvieron una relación sentimental, no necesariamente concubinados o sea, ya se abrió un poco más ese tipo y imagínense el lío. Pero sí, coincido con Pero lo es un que acto comentan abusivo de que ya poder está. que dominar, agredir, cometer, de manera así. Ahí Psicológica, patrimonial, no tiene una vida libre de violencia, ¿verdad? Que sea bien tutelado y entonces sí. Pero los ministerios públicos, mi respeto, ¿verdad? Siempre analizan ya todo el contexto de acuerdo a al sujeto activo, sujeto pasivo y la relación y las circunstancias específicas de cada caso. Sí es complicado, la verdad, lo que ustedes están haciendo. puede pegarse cierta violencia familiar, siendo un novio o con un novio, En ese caso, por la relación sentimental, no la relación afectiva, con quien tenga o haya tenido una relación afectiva, sentimental o de hecho. en los casos prácticos que hemos tenido de que se ha investigado amenazas, en la práctica lo que nos exigen para poderle judicializarlo es que tenga un dictamen psicológico de la afectación. Entonces muchas veces en ese caso ya no hubo afectación, ya no hay amenazas, así lo hacen. Si existe ese vínculo, que sí, casi siempre va a existir, pues podrían solicitar fórmula de imputación por violencia y amenaza. Son bienes jurídicos distintos, Pues tendría que poder haber vínculo. concursar y existe ese vínculo. Pero bueno, al final del día se encuentra satisfecha la conducta, la propuesta. Es decir, no hay necesidad de legislarlo. Digo, la propuesta del revolucionario institucional iba en el sentido de incrementar la pena si se extorsionaba, ¿no? Extorsionaba con fines, o sea, de legal incumbencia. Ajá. Sin embargo, las penas de la extorsión son altas. ¿Y las de amenazas? Las demás son bajas. De 6 a 5, ¿no? Se aumentó hace poco, pero 6 a meses ver, a 5 años. ¿dónde está? Se pondrá de 6 meses a 5 años. Digo, creo que es adecuado Sí. el parámetro porque Sí, de acuerdo. Sí. y la extorsión Es de las más agravadas. sí, de 5 a 30. Entonces, yo creo que se encuentra también satisfecha y la propuesta porque también concursarían. Bueno, no, habría tentativa de sexting, porque no hay una porque yo nada más obtengo la información, sería nada más la extorsión, es decir, yo tengo estos datos de contenido erótico o sexual y te hablo para amenazarte, bueno, para extorsionarte. Si no me das tal cantidad de dinero, voy a revelar esta información. No se satisface el sexting porque no revelé la información, pero sí la extorsión. Y aún así con la extorsión es una pena alta, ¿no? Lo que pasa es que proponían que el sexting se agravara cuando mediare la extorsión. Sin embargo, Ya está regulado. sí, ya tenemos digo, ¿para qué agravar? Por la extorsión, que agravara, o sea, que te vincule como agravante de sexo. De Yo sexo. preferiría con la extorsión. Sí, claro. Ahora, para esto se tendría que dar primero la extorsión y luego el sexting. Es decir, solicitarte esta cantidad de dinero y aun y cuando la reciba o no la reciba, divulgar la información y ahí ya concursarían los dos delitos. Y es una pena bastante alta.
Y si se obtiene dinero, se agrava. Entonces, 30 a 70. sí. Entonces, la siguiente hipótesis. En una ocasión un compañero llevó un juicio de extorsión, creo que le pusieron 30 años o 40 años de sentencia. Y dice, bueno, dice, pues yo nomás tengo una duda y me quedé con mucho pendiente. Dice el abogado, ¿por qué? ¿Qué pendiente? Sí, fueron 30 años de prisión, pero lo que me generó duda es que si va a salir en la mañana o en la tarde. ¿Cómo? Sí, ¿Va a salir en la mañana o en la tarde? Dentro de 30 años va a salir, su pendiente era si salía en la mañana o en la tarde. Claro que tiene algo que hacer, ¿no? A 30 años. Ujú. No me especificó a qué momento va. Entre va a salir entre 30 años, ¿en la mañana o en la tarde? Ese era su pendiente. No tenía esperanza. Tiene esperanza, licenciado. Para contar las mañanas o las tardes. Depende Sería a qué interesante hora del día conocer. lo hayan ingresado, lo hayan detenido, hayan quedado a disposición. Sí, Si fue en la mañana o en la tarde, pues, Fíjate que no tenemos ese estudio, licenciado. Sí. ¿Cuántas personas, bueno, no cuántas, déjame replanteo la pregunta porque no sabemos en realidad cuánto es lo más que ha logrado estar en prisión una persona? lo más. Y lo más, sí, con independencia de algún beneficio preliberacional, a libertad, bueno, no sé, con lo que sea, pero ¿cuánto es lo más que ha logrado permanecer una persona en prisión? ¿Cuántos años? Bueno, y aquí nosotros no lo tenemos así. ¿Mande? Sí, por supuesto. Pues es que hay muchos sentenciados que tienen penas muy elevadas, por ejemplo, el secuestro. Yo recuerdo un caso en Juárez de una banda liderada por una persona que tiene como 4 o 5 sentencias, como de 60 años cada uno. ¿Cuándo va a salir? Sí. O una sola vitalicia. Sí, pero con la ley de secuestro ya derogaron la vitalicia. Estoy hablando de secuestro, ¿eh? Pero creo que la pregunta iba más, por ejemplo, no en cuánto fueron las penas que le dieron, sino humanamente cuánto son los años que una persona ha durado más en la cárcel. Vamos a suponer que tuviera 120 años de cárcel ahí, pero cuántos realmente una persona ha durado, o sea, tanto por la edad, por las condiciones de salud, por Exactamente. hasta cuántos mueren ahí adentro, o sea, Un cuántos matan. montón. Eso sí, muchos embates. ¿Cuál es el Por ejemplo, promedio? teniendo 30 años, una pena de 60 años, una pena tranquila, por decirlo, no creo que alguien dure 90 años, ¿no? Y menos en esas condiciones. Sí, o sea, no creo, no, o sea, la pena en sí ya mentalmente no la soportaría una persona. Pues, pero bueno, No sé, no hemos hecho no ese sé. estudio en Chihuahua. La verdad que es una pena corporal, es una pena, digamos, psicológica, ¿no? O sea, como que van las dos inmersas en una zona. Pero se toma en consideración la pena corporal. Pero hay una pena de acá que, ¿sabes?, incide biológicamente. Claro. Su salud evidentemente. Claro. Sí, personas que no soportan estar ahí. De hecho, el indio se estresan y creo que algunos políticos andan solicitando, ¿no?, un beneficio para compurgar la pena en el domicilio, porque su salud se ha mermado tanto que ya no puede estar en prisión. Creo que algunos políticos lo alegaron, creo que en el sur me parece que hubo un caso de ese tipo, ¿no? Y no sé si se lo hayan. Este Gordillo creo que ella también lo solicitó, ¿no? Me parece. Y se lo negaron, ¿no? Creo. No sé si se lo dieron. Sí se lo dieron. Sí se lo dieron. Por la edad. Por la edad. Por la edad. Es que el propio Código Penal así lo Ajá, establece. establece. Por enfermedad, por edad. Pero bueno, pasemos a Sí, la tercera. la tercera. No, la segunda. Quien realice actos tendiente
tendientes a ejercer acoso mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, por cualquier medio electrónico. Yo eso lo he entendido, no sé si realmente se refiere a eso. Por ejemplo, no sé, como ahora en Facebook que empiezan a desprestigiar a una persona y lo escriben y lo empiezan a publicar. Entonces, no sé si se refiere como a ese acoso que mediante estas tecnologías se está haciendo. Chicos, no refiere a qué tipo de acoso. Ajá. Pero va en relación con esta definición, ¿no? Así, bla, bla, bla. Esto es Cuando violencia digital, pero no está definida, entonces todavía hay violencia digital. Como lo dijeron al principio. Pues, Está muy confuso. entonces por eso yo tenía esa duda de que si sí se hacía, que si habían pensado como que cuando le hicieron en ese acoso que se dijo, por ejemplo, o que a alguien no se hizo mal un trabajo o a la persona no le pareció y que ponen todos los datos de la persona y empiezan como a desprestigiarla de esta manera, como o a ese acoso o no sea, que realmente estaba si es un acoso no de índole sexual, o podría ser de índole sexual. Bueno, consideran adecuado, dice yo, sexual no, ya sabemos. No, de hecho todo el tipo. Pero les pudiéramos rescatar unas cuantas fracciones. Pudiera ser ¿a quién? Yo al menos creo que de lo que está pasando, o sea, en esos momentos yo creo que esa podría ser la que más o menos se pudiera rescatar, haciendo modificaciones tal vez, pero que podría ser una de las que se podría rescatar más o menos, o que yo sí entiendo que es así, sí va para como que para, sí es como yo lo pienso que sea en ese tipo de cosas, como para proteger de esa manera. Ahora sabemos qué sucede, sabemos que no está regulado. ¿Es necesario regularlo en el ámbito penal? ¿Es tan gravosa esa conducta como para que tengamos que intervenir? Bueno, pues yo considero que es como este impacto que tienen las redes sociales y el uso de las tecnologías, que no es lo mismo que tú le digas a tu vecino, esta persona no hizo bien el trabajo, a tu consideración, que en redes sociales lo pongas y que mucha gente se dé cuenta, lo quemas, y que ya no solo es, pues es económicamente, es personalmente, entonces como que afecta a muchos a través de este impacto y lo que abarca en estas redes sociales, la afectación que se tiene. ¿No será una superior civil? ¿Por el daño Por moral? el daño moral. Pregunto. ¿Qué estás dañando? ¿Dañas la intimidad? ¿Dañas Prestigio, el honor, la reputación? Sí, pues se puede, dependiendo de cómo se dé la causa, pues puede ser, por ejemplo, el caso que puse, pues la reputación. O sea, se llama daño psicológico. Una cosa. Sí, o sea, quitando Quitando lo sexual. el sexual. Si vemos que es un daño psicológico, lo podemos ubicar en el delito de daño o alteración en su salud. De acuerdo al 129. Porque ¿cómo se va a demostrar ese acoso? ¿Con qué se demuestra? Bueno, está toda esta cadena, no sé, de Una pericia. de- O sea, me refiero al daño el acoso en su salud. O sea, en su... el detrimento en su salud. Sí, o sea, en este tipo de ¿cómo se dice? Cuando dice que realiza actos empieza a ejercer acoso. O sea, el acosar a una persona con los medios, con estas tecnologías de información,
se está alterando su salud. ¿Hay una alteración en su salud? Sí. O sea, ese es el objetivo que pretendemos. No tanto Sí, el daño pues. psicológico o el daño a la salud, sino como el bien, por ejemplo, a la reputación, al honor, a esas cosas que tal vez yo no las veo muy como tan ligadas o en específico a un daño psicológico o en salud. No estaríamos hablando de una alteración en la salud. No, no. Digo, puede Porque Podría entonces ser. lo podemos ubicar dentro de materia civil. Ahí sí, ¿no? Salen en las dos Que vertientes. en materia civil no me acuerdo cuáles serían como, o sea, exactamente para que el daño moral, porque también es difícil en materia civil este daño moral. Pero esa verdad. Yo lo saco a colación por el principio de ratio, ¿no? A ver, todas las medidas existentes no han sido suficientes para tutelar el bien jurídico. Y la respuesta no creo que la tengamos en este momento. Porque sabemos que existe esta acción civil, ¿no? Para reparar este perjuicio en tono de reputación. Pero es suficiente, no lo sé. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que trae aparejado este tipo de conductas? Desconozco, voy a pensar, voy a imaginar. Puede existir una alteración en la salud, un daño psicológico que traería como consecuencia a lo mejor un suicidio. Yéndonos a lo más grave. A otros en donde pues, hay personas a las que no les interesa lo que digan o el acoso que pueda recibir en redes sociales. Es decir, las consecuencias creo que podrían ser muy variadas, así es. Pero volvemos a la pregunta, ¿derecho penal tiene que intervenir? Mejor dicho, el Estado tiene que intervenir a través del derecho penal para regular esta conducta. La tendencia que hemos visto a nivel nacional es de que está interviniendo por medio de esta experiencia digital. Porque también, no me dejará mentir Fiscalía, de repente puede existir esta cerrazón al momento en el que voy a interponer una querella y que te diga, no, es de redes, no está regulado. Oye, pero es que están estos otros tipos penales y Sí, ya. eso es realmente lo que pasa. Es a lo que me refería ahorita, de que no, tal vez no se puede ver tipo penal, pero que sí cuando se trata de redes o de esto de tecnología, si te dicen eso, o sea, que no está regulado a través de la tecnología, que tú bloques el contacto y Entonces tal vez, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, que hemos visibilizado la conducta. Es decir, sabemos que ya está regulada MP, pero oye, te mandamos este mensaje, pon atención, existe. Regula, solicita. Tal vez hacer una búsqueda más, un poco más en otras legislaciones para ver qué podemos encontrar en relación a esta fracción en particular, porque sí estaba como para dejarla así, para que requiere un estudio más, un poco más hacia afuera, ¿no? Ok. Pues nosotros ya nos tenemos que retirar. Ya son Perfecto. Entonces, ¿cuándo sería la próxima? el martes de 10 a 12. El martes de 10 a 12. Voy a procurar confirmar a Carlos para que